Bueno, buenas noches. Les voy a hablar sobre el método cascada. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es método cascada de 4 grupos. Entonces, me dice que el método cascada es la resolución de circuitos, ya sean neumáticos o electroneumáticos, para llevar una secuencia determinada en las cuales pues se requieren movimientos de los actuadores de manera secuencial. La metodología que se utiliza para esto es agrupar movimientos que no se repitan, o sea que de un mismo actuador no se repitan movimientos. Entonces me dice que debo de separar por grupos cada movimiento que no se repitan del mismo actuador. Entonces aquí tengo el primer grupo, aquí tengo el segundo grupo, como pueden ver en ninguno se repite movimiento, y aquí tengo el tercer grupo. Entonces esto es un método cascada de 4 grupos y lo que hay que hacer es identificar lo que son las señales internas y las señales externas. Entonces tengo 4 actuadores, A, B, C, D, cilindros, y vamos a iniciar. Entonces me dice que la última señal es la señal del 3B1, que es del cilindro C. Entonces voy a ponerla como referencia por aquí. Entonces me dice que el 3B1 me va a hacer regresar todo al primer grupo para que vuelva a iniciar la secuencia. Y que junto con el pulsador pues va a iniciar. Entonces al yo presionar un S1 y la señal del último grupo, que es 3B1, entonces me va a iniciar este proceso. Entonces cuando me inicie este proceso se me va a energizar lo que es el primer grupo, y en este primer grupo va a salir el cilindro A. Entonces cuando el cilindro A se accione me va a marcar lo que es el final de carrera 1B2. Cuando me marque final de carrera 1B2, esa es una señal externa, me va a activar el segundo grupo y me va a desactivar el primero. Cuando me activa el segundo grupo, dice que se va a regresar inmediatamente el cilindro A. Entonces cuando este cilindro regrese, me va a marcar el final de carrera 1B1, y este final de carrera va a hacer que se accione el cilindro B, que es el 2B2, y con este final de carrera se me va a accionar el cilindro D, y cuando se me accione el cilindro D me va a marcar el final de carrera 4B2, que también es una señal externa, y esto me va a hacer un cambio de grupo. Entonces se me va a activar el grupo 3 y se me va a desactivar el grupo 2. Entonces cuando se me active este grupo 3, lo que dice es que me va a regresar el cilindro B. Cuando regrese el cilindro B me va a marcar el final de carrera 4B1, perdón, 2B1, y que este 2B1 va a hacer que se me accione el cilindro C. Entonces cuando el cilindro C accione, por medio del final de carrera 3B2 me va a hacer un cambio de grupo. Cuando ocurra este cambio de grupo, se me va a regresar el cilindro D, y la señal interna final sería el 4B1, que va a hacer que regrese el cilindro C. Y como este cilindro C regresa, pues me marca de nuevo el final de carrera 3B1 y por eso vuelve acá. Entonces ya con esto lo que hago es guardar esta imagen y me voy al FreeSim. Y de este modo la tenemos como referencia. Entonces me dice que tengo 4 actuadores, entonces lo primero que voy a hacer será sacar los cilindros. Voy a ingresar de una vez las etiquetas, retraído y vástago afuera, de este modo, y voy a quitar lo que es la detección y lo demás. Entonces queda así. Para estos cilindros se utiliza lo que es válvulas 4.2, vía 3 a escape, pilotada neumáticamente y con su correspondiente fuente de aire comprimido. Entonces aquí estaría nuestro primer cilindro, que luego voy a copiar y a pegar. Entonces de una vez vamos a empezar con las etiquetas, la simbología. Entonces a esta puedo ubicarla como 1B1 y esta fuente de aire comprimido como 1P. Entonces lo que hago es copiar y pegar todo. Son 4 cilindros de este modo.
Entonces este sí lo voy a correr un poco para acá y ya solo sería cambiar las etiquetas. Entonces sería el cilindro B, 1B2, 2B y las etiquetas serían 2B1 y 2B2. Lo mismo con este, sería el cilindro C, 1B3, 3B y etiquetas 3B1 y 3B2. Y por último el cilindro D, 1B4, 4P y las etiquetas que serían 4B1 y 4B2. Entonces aquí ya tenemos lo que es los actuadores. Entonces voy a sacar las líneas para los grupos. Pues en este caso los voy a hacer con los filtros. Y lo que hago es conectar esta línea. Ya podemos eliminar los filtros y aquí nos queda la línea lista. Entonces son 4 grupos. Y esto se agranda un poco más. Entonces, como hay que poner de igual modo la marca, lo que yo hago es correr un poco para que se diferencie de este modo. Y voy a bajarla aquí porque necesitamos espacio para los finales de carrera. Entonces, vamos a marcar de una vez los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Entonces aquí ya nos queda identificado lo que son los grupos y los actuadores. Ahora me dice que para esto yo debo utilizar válvulas 5.2 y que la cantidad de grupos va a ser la misma cantidad de válvulas menos una. Entonces sacamos lo que es las válvulas 5.2 y vamos a organizarla de una vez. Vía 5 y vía 3 a escape. Y voy a sacar lo que son las 3 válvulas que me piden. Entonces estas válvulas van conectadas entre sí en forma de cascada. ¿Y por qué menos una? Porque a la hora de conectar con los grupos de este modo, el número de válvulas es el exacto para cada grupo. Entonces aquí ya estaría la conexión de las válvulas de control con cada grupo. Entonces de igual modo hay que ponerle la marca. Entonces como yo inicié en orden, vamos a seguir así. 1 de 5, 1 de 6, y 1 de 7. Listo. Entonces ahora me dice que necesito lo que son los finales de carrera. Entonces por aquí está, finales de carrera, pero lo que yo hago es sacar una 3.2, la configuro, vía 3 a escape, y a esta lo que le doy es copiar y pegar. Entonces necesitamos lo que son 8 finales de carrera porque tenemos 4 actuadores. Listo. Entonces hay que marcarlos. 1B1, 1B2, 2B1, 2B2, 3B1, 3B2 y 4B1
4V2. Me dice que necesito también lo que es un pulsador. Vía 3 escape. Y que este pulsador se me va a llamar 1S1. ¿Listo? Entonces, me dice que con el pulsador y con la última señal, que es 3B1, me va a iniciar el proceso. Entonces, esto va a ir conectada directamente a las válvulas de control y estas van a ir conectadas entre sí para alimentarse. Ahora lo que voy a utilizar va a ser una válvula de seguridad, que es como un paro de emergencia del circuito neumático. Entonces esta va a ser con enclavamiento y retorno por muelle. Y esta va a tener la marca de 1S0. Entonces esto lo voy a conectar aquí. Y es la que me va a permitir el paso del aire comprimido. Y la marca de la fuente de aire comprimido, que en este caso ya sería la 5P, de esta manera. Entonces aquí ya está todo etiquetado y procedemos lo que es ya a conectar las señales internas y externas. Entonces me dice que cuando yo presione el pulsador 1S1 y esté el cilindro C retraído, se va a poder activar el sistema. Entonces cuando yo lo pulse, lo que va a hacer es accionar inmediatamente el cilindro A. Entonces, como aquí no tengo ninguna señal interna ni nada, va conectado inmediatamente al primer grupo, que es el primero que se energiza. Entonces ahora me dice que cuando salga el cilindro A me va a marcar el final de carrera 1V2, que es una señal externa, y que este final de carrera me va a hacer lo que es un cambio de grupo. Entonces esto lo voy a conectar directamente a presión, lo mismo que esta. Y aquí me dice que me está haciendo un cambio de grupo y que cuando se me active este grupo 2 me va a regresar el cilindro A. Ya sería conectarlo directamente a lo que es grupo 2. Ahora me dice que cuando regrese el final de carrera 1B1 va a hacer que salga mi cilindro B. Entonces vamos a conectar el final de carrera para la salida del cilindro B y también al grupo 2, que es el grupo que está energizado en el momento. Y me dice que cuando salga el cilindro B con el final de carrera 2B2 me va a activar el cilindro D. Entonces con el 2B2 y al segundo grupo, que es el grupo que está activo en el momento. Entonces cuando mi cilindro D haya salido, lo que va a hacer es marcarme el final de carrera 4B2, que me indica un cambio de grupo. Entonces cuando me marque el final de carrera 4B2, lo conectamos acá, son señales externas, y a presión. Cuando me marque este final de carrera me dice que se me va a activar el tercer grupo y se va a desactivar el anterior, pero que cuando se active ese tercer grupo me va a regresar el cilindro B. Entonces, como el cilindro B regresa en el tercer grupo, se conecta directamente al tercer grupo. Que cuando este cilindro B haya regresado con el final de carrera 2B1, se me va a accionar el cilindro C. Entonces, este final de carrera lo conectamos directamente a lo que es el cilindro C y esto va a ir conectado al tercer grupo, de este modo. Me dice que cuando salga el vástago del cilindro C, me va a marcar el final de carrera 3B2 y que este 3B2 me va a realizar el último cambio de grupo para activar el último grupo, que es el grupo 4. Entonces vamos a conectar al último grupo y de este modo ya queda lo que son señales externas. 4 señales externas, 4 señales internas, pero me dice que cuando el cilindro C avance, me marque el final de carrera 3P2 y se me active el último grupo, me va a regresar inmediatamente el cilindro D, pero que además cuando regrese este cilindro D, por medio del final de carrera 4B1, lo que va a hacer es regresarme el cilindro C. Entonces, este cilindro C me va a regresar por medio de este final de carrera. Entonces lo conectamos aquí y va conectado al último grupo. Y
que esa sería ya la secuencia. Entonces verificamos que estén todas las conexiones, hay 4 finales de carrera en señales externas, hay 4 finales de carrera en señales internas y cada cilindro está conectado a su correspondiente grupo. Entonces esto lo podemos agrandar y me dice que para empezar, cuando yo pues permita el paso del aire comprimido, debe estar energizado solamente el último grupo. Aquí en simulación, en el factor de ralentización, yo le di, digamos, 20 segundos para que se pudiera ver bien lo que es el accionamiento de los cilindros. Entonces, cuando yo presiono el pulsador 1S1, me dice que se me activa el primer grupo y me sale el cilindro A. Que cuando salga el cilindro A, se me activa el segundo grupo, me regresa el cilindro A, sale el cilindro B, luego sale el cilindro D en este mismo grupo y que cuando marque el final de carrera 4V2 se me activa el tercer grupo, me regresa el cilindro B, aquí está, se me acciona el cilindro C y que este cambio de grupo, que es una señal externa, hace que regrese el D y por medio de una señal interna que es 4V1 me regrese el C. Entonces cuando el C regresa, de nuevo se me cumple la regla que el último grupo inicia energizado y en el proceso se me cumplieron las reglas de que no puede haber más de un grupo energizado, o sea que solo puede haber un grupo a la vez. Entonces esto sería ya lo que es el método cascada 4 grupos neumático. Entonces voy a repetir de nuevo el proceso para que puedan verificar el funcionamiento. Y listo. Entonces ahí podemos verificar que se está cumpliendo en sí la secuencia que realizamos de este modo, que las señales internas y externas están conectadas debidamente. Entonces eso pues ya sería todo.